Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Aqida, Creencia, Teología, en el cual hacemos un análisis profundo de los textos del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que están relacionados con nuestra creencia, con los pilares de la fe en el Islam, con la creencia en Allah, la creencia en sus ángeles, la creencia en los profetas, en los libros revelados, la creencia en la vida después de la muerte y la creencia en la predestinación. En nuestro programa anterior hablamos sobre el monoteísmo y las distintas categorías del monoteísmo. Y en nuestro programa anterior hablamos sobre una de estas tres categorías que tiene el monoteísmo, que es el monoteísmo en el señorío o el dominio de Allah. En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre las restantes dos categorías del monoteísmo, que son el tawhid en los nombres y atributos de Allah, el asma wa sifat, y el tawhid de la ibada, el tawhid al-uluhiyya, que es el monoteísmo en los actos de adoración. Estas son las dos categorías que vamos a explicar, inshallah, en nuestro programa de hoy. ¿Cuál es la descripción, cuál es la definición del monoteísmo en la creencia en los nombres y los atributos de Allah Azza wa Jal? Esto significa describir a Allah Azza wa Jal de acuerdo con los nombres y los atributos que Él mismo se describió en el Sagrado Corán o aquellos que utilizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para describirlo. Estas son las dos únicas fuentes para obtener nombres y atributos de Allah Azza wa Jal. Cómo Allah se describió a sí mismo en el Sagrado Corán y cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam lo describió. Allah Azza wa Jal es el grandioso y sus nombres se denominan al-Asma'ul Husna, los nombres más hermosos y bellos. Allah Azza wa Jal menciona en el Sagrado Corán, en un versículo que vamos a visualizar en este momento: Allah, no hay más divinidad que Él. A Él pertenecen los nombres más sublimes. En este versículo, Allah Azza wa Jal nos dice que no debemos adorar a otro que no sea Allah, porque Él es la única divinidad y que Él tiene nombres bellos, sublimes, que lo describen a Él. Allah Azza wa Jal nos está informando esto en el Sagrado Corán, es decir, que de la misma manera que solamente debemos creer en que existe un único creador, que tiene todas las cualidades de la divinidad, que es el creador, también debemos creer que Él tiene unos nombres y unos atributos que son sublimes, hermosos. Y como dijimos, la fuente de donde extraemos estos nombres y estos atributos de Allah Azza wa Jal son dos, que es el Sagrado Corán y la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una característica de estos nombres de Allah Azza wa Jal es que son bellos y sublimes. Allah Azza wa Jal lo dice así en el Sagrado Corán, en otro versículo que vamos a visualizar en este momento. A Allah pertenecen los nombres más sublimes. En este versículo Allah Azza wa Jal nos dice que de los nombres, las denominaciones más bellas, más sublimes, están las suyas. Y que todo nombre que está en el Sagrado Corán, que lo describe Allah Azza wa Jal, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya utilizado, tienen belleza, son sublimes en su significado. Al-Asma, al-Husna, bellos nombres, sublimes,
nombres de Allah. Y un ejemplo de esto lo encontramos en un versículo del Sagrado Corán, en el cual Allah Azza wa Jal menciona muchos de esos nombres. Este versículo es el siguiente. Él es Allah. No hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el clemente, el misericordioso. Él es Allah. No hay otra divinidad salvo Él, el soberano, el santísimo, el pacificador, el dispensador de seguridad, el celador, el poderoso, el compulsor y el soberbio. Glorificado sea Allah. Él está por encima de lo que le atribuyen. Él es Allah, el creador, el iniciador y el formador. Suyos son los nombres y atributos más sublimes. Allahu Akbar. Este es un hermoso versículo del Sagrado Corán, en el cual Allah Azza wa Jal se describe a sí mismo, y en el cual nos da muchos de sus nombres, y cada uno de sus nombres, además de ser bello, tiene un profundo significado. Es decir, de cada uno de estos nombres extraemos atributos que son propios de la divinidad y que lo describen Allah Azza wa Jal en toda su magnificencia. Pero los nombres de Allah, ¿cómo entendemos los nombres de Allah? ¿Cuál es la metodología que nos enseña el mismo Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para entender estos nombres? Porque algunos de estos nombres son únicos de Él y nadie sino Él puede utilizarlos como el creador. Pero existen otros nombres de Allah Azza wa Jal, los cuales en su nombre, simplemente en las letras que lo componen, también pueden ser utilizados para describir a una persona. Entonces, ¿cómo sirven estos nombres? ¿Cómo los comprendemos? ¿Cuál es la metodología que nos enseña el Sagrado Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para comprender estos nombres? ¿Y cómo se utilizan estos nombres? El primer principio que tenemos que tener en cuenta para comprender los nombres de Allah es que Allah Azza wa Jal y todos sus atributos y sus nombres no se asemejan a los atributos y los nombres de los seres creados. Este principio está establecido claramente en el Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal nos dice en el siguiente versículo: no hay nada ni nadie semejante a Allah. Y Él es el que todo lo oye, el que todo lo ve, el omnioyente, el omnividente. En este versículo, Allah Azza wa Jal nos está diciendo que no hay nada ni nadie que se asemeje a Allah. Es decir, los seres creados tienen sus nombres y sus atributos. Y Allah Azza wa Jal tiene sus nombres y sus atributos. Pero aunque puedan coincidir en la descripción, en el nombre que se utiliza, en la realidad de este nombre y de este atributo no hay comparación alguna. Y por eso Allah Azza wa Jal nos dice: nada es semejante a Él. Pero Él todo lo oye y Él todo lo ve. Y si analizamos este versículo del Sagrado Corán, vamos a ver que tiene la misma construcción de la primera parte de la Shahada. La Shahada es La ilaha illallah. No hay divinidad excepto Allah. Primero niega la divinidad de todo y luego la afirma únicamente para Allah. En este versículo se sigue la misma metodología. Nada es semejante a Allah. Entonces se niega toda similitud.
e inmediatamente se afirman los nombres y los atributos de Allah. Es decir, así como los seres creados tienen sus nombres y sus atributos, Allah Azza wa Jal también los tiene. Y por eso, inmediatamente, luego de describir que no hay comparación entre los atributos de los seres creados y los atributos de Allah, inmediatamente afirma unos atributos para Allah y dice, Él es el que todo lo oye, el que todo lo ve. Entonces, la diferencia en el atributo, observemos, la primera parte dice, no hay similitud. Sin embargo, luego dice que Allah escucha, pero la diferencia es que los seres creados escuchamos con nuestras limitaciones. ¿Qué tan lejos podemos escuchar? ¿Qué es lo que podemos escuchar? Nuestra facultad de escuchar es muy limitada. Sin embargo, cuando se describe esa característica para Allah es as-Sami', el que todo lo oye, todo absolutamente lo oye, el omnioyente. No se escapa nada de que pueda ser escuchado a esta característica de Allah. Allah Azza wa Jalla lo escucha todo. Y nosotros como seres creados podemos ver con las diferencias, como vemos los seres humanos, como ven algunos animales. Sin embargo, la visión de Allah Azza wa Jalla es omnividente, acorde a su divinidad. Allah Azza wa Jalla ve, es el Basir, pero no como un ser creado, sino que su visión es perfecta, eterna. Todo lo ve Allah Azza wa Jalla. En otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jalla establece aún más este concepto de que no hay similitud entre los seres creados y el Creador. Y por eso dice en ese versículo, no hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Cortante y evidente en una sura en la cual todos nosotros memorizamos. Y que significa que no hay punto de comparación entre Allah Azza wa Jal y su creación. Y por eso, en otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal nos dice, no equiparéis a Allah con nada. Allah Azza wa Jal no puede ser comparado, equiparado absolutamente nada. Este es el principio por el cual nosotros comprendemos que los nombres y los atributos de Allah son acordes a su divinidad y a su perfección. Mientras que los nombres y los atributos de los seres creados son acorde a la imperfección y a la temporalidad de los seres creados. Y que siempre que escuchemos o leamos uno de los nombres de Allah Azza wa Jal, ese concepto de la divinidad y de la perfección tiene que venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Y saber que no existe choque, ni comparación, ni posibilidad de asemejarse en el nombre de Allah con los nombres y las descripciones y los atributos de los seres creados. Y por eso cada vez que escuchemos o veamos uno de los nombres de Allah Azza wa Jal, nuestro corazón, nuestra mente se tiene que llenar de admiración hacia nuestro Señor, porque no hay forma de compararlo a Él con sus seres creados. El segundo principio que vamos a analizar sobre cómo es esta metodología para entender los nombres de Allah. El segundo principio es que Allah es tal como Él se ha descrito a sí mismo, porque nadie puede describirlo mejor que Él mismo. Este principio lo que nos va a enseñar es que de las fuentes de donde sacamos los nombres y los atributos de Allah son las fuentes de la revelación. La palabra directa de Allah Azza wa Jal, que es el Sagrado Corán. Y la revelación indirecta, que es la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien nos transmite la inspiración de Allah Azza wa Jal. Allah nos dice en un versículo del Sagrado Corán: ¿acaso vosotros sabéis más que Allah? En este versículo significa que, ¿cómo describimos a Allah? Lo describimos como Él se describió a sí mismo.
Y no corresponde que en ese momento tratemos de usar la lógica y decir esto sería propio de Allah o esto no sería propio de Allah, sino que ¿acaso sabemos nosotros más que Allah? Si Allah se ha descrito de esa manera en el Sagrado Corán o así lo ha descrito el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos toca decir, como dice en el Sagrado Corán, escuchamos y obedecemos. Confiamos en la sabiduría de Allah que está en el Corán y en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam para describirlo a Allah como él se ha descrito a sí mismo. Y entonces esto incluye también las descripciones que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía de Allah, porque ningún ser humano conoce mejor a Allah azza wa jal que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nadie duda que la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proviene de Allah, porque Allah azza wa jal nos dice en el Sagrado Corán, en un versículo, no habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo transmite lo que le ha sido revelado. Es decir, que este versículo del Sagrado Corán nos está diciendo que las palabras que salen de la boca del profeta sallallahu alaihi wasallam y que nos han llegado como una transmisión auténtica, confiable, lo que se conoce como un hadiz auténtico, un hadiz sahih, estas palabras son palabras inspiradas por Allah azza wa jal. El profeta sallallahu alaihi wasallam no habla como un ser humano cuando habla describiendo a Allah, sino que son inspiraciones, revelaciones que Allah le hace, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmite. Entonces, toda forma en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam haya descrito a Allah, creemos en ella tal cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitió. El tercer principio muy importante para entender los nombres y los atributos de Allah es no pretender comprender la verdadera naturaleza de los atributos divinos, puesto que esa comprensión es imposible para nuestra mente. Nosotros creemos que Allah azza wa jal es el creador y que Él es el eterno y que Él es el que todo lo ve, el que todo lo oye, el que todo lo conoce, el que tiene la sabiduría de todas las cosas. Creemos en el nombre en sí mismo y en el atributo en sí mismo, pero no debemos tratar o pretender que por conocer el nombre y el atributo conocemos la realidad del atributo. ¿Cómo es que Allah azza wa jal lo ve todo? ¿Cómo es que Allah azza wa jal lo sabe todo? Eso no podemos, no está dentro de la capacidad de la mente, del conocimiento que Allah azza wa jal nos ha dado, poder comprender eso. Porque evidentemente nadie puede comprender y conocer a Allah azza wa jal en toda su magnitud. Lo conocemos a través de los nombres y los atributos que Él nos ha dado, pero nuestra comprensión es lo que nuestra mente humildemente puede comprender. Pero la realidad de Allah, ¿cómo es que Él lo ve todo? ¿Cómo es que Él lo oye todo? Eso no lo sabemos y no está dentro de la capacidad de nuestra mente comprenderlo. Este concepto se encuentra expresado en el Sagrado Corán. Allah azza wa jal dice en el Sagrado Corán: Allah bien conoce el pasado y el futuro, pero los seres humanos, los hombres, nunca podrán alcanzar este conocimiento. Una de las cualidades divinas de Allah azza wa jal es que Él conoce tanto el pasado como el futuro. Pero nosotros como seres humanos nunca alcanzaremos a tener ese conocimiento de todo el pasado y todo el futuro, ni vamos a poder comprender cómo es que Allah azza wa jal sabe todo el pasado y todo el futuro, porque la realidad de este atributo, que es el conocimiento completo, nosotros no podríamos comprenderlo. Es decir, es imposible para nuestra mente humana comprender la realidad de los atributos del Señor de los cielos y de la tierra. Si el ser humano es incapaz de conocer la verdadera naturaleza de su espíritu, el que reside dentro de su cuerpo, ¿cómo podría entonces pretender comprender la verdadera naturaleza
de los atributos de Allah Azza wa Jalla. Aquí terminamos de explicar lo que es el monoteísmo en los nombres y los atributos de Allah. Y vamos a explicar entonces la última característica o la última categoría del monoteísmo, que es el monoteísmo en la adoración, el Tawhid al-Uluhiyya. Y el Tawhid al-Uluhiyya consiste en dedicar todo acto de adoración y de devoción únicamente a Allah. Es el derecho de Allah, solo Él, ser adorado. Dijo Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, uno de los grandes sabios de nuestra nación: la adoración significa la obediencia a Allah en todo cuanto nos ha ordenado, según lo ha transmitido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dijo también: la adoración, la ibada, es un concepto general que engloba todo cuanto es amado por Allah, ya sea en dichos o hechos, secretos o públicos. Y dijo el imam Ibn al-Qayyim: la adoración se encuentra fundada sobre 15 pilares, y quien los complete completará su adoración y su devoción a Allah. Porque la adoración se encuentra dividida entre el corazón, la lengua y los miembros del cuerpo. Todos los veredictos de los actos de adoración pueden ser obligatorios, recomendables, permitidos, desaconsejables o prohibidos. Todos ellos pueden acontecer en el corazón, en la lengua o en los miembros del cuerpo. Dijo el imam al-Qurtubi, uno de los grandes sabios de nuestra nación: la esencia de la adoración es la sumisión y la entrega a Allah. Las obligaciones religiosas fueron denominadas actos de adoración porque son realizadas para Allah con sumisión y con entrega. El monoteísmo en la adoración significa que dirigimos todas nuestras oraciones, todos nuestros actos de adoración, únicamente a Allah, porque Él es el único que puede escuchar las súplicas de todos los seres creados y responder a todas esas súplicas. Él es el único que tiene ese poder. Algunos creen que es mejor pedirle a quien está cerca de Dios, como pueden ser los profetas o los santos, y que esas personas van a llevar sus oraciones ante Allah. Pero esa creencia invalida y está en contra de los atributos de Allah. Esa creencia hace asemejar a Allah con los seres creados, porque los seres creados necesitan intermediarios, necesitan alguien que les acerque lo que ellos no pueden abarcar completamente. Pero Allah Azza wa Jal, Él escucha a todos, Él nos ve a todos, Él conoce lo que está en nuestro corazón. Y Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán: vuestro Señor dice, invocadme que responderé vuestras súplicas. Por cierto que quienes se ensoberbecen, son soberbios y se niegan a implorarme, ingresarán al infierno humillados. Es decir, que Allah Azza wa Jal nos está diciendo que lo adoremos, y que lo adoremos solamente a Él. Pero aquellos que se niegan a adorar a Allah, a implorar a Allah, a pedirle a Allah por soberbia, esos son las personas que estarán condenadas al infierno. Este es el concepto del monoteísmo en la adoración, lo que se llama el Tawhid al-Uluhiyya. Le pedimos a Allah Azza wa Jal entonces que nos conceda el conocimiento de una ciencia tan importante como es el Tawhid, conocer la unicidad de Allah, el derecho de Allah en todos sus aspectos. Le pedimos a Allah Azza wa Jal entonces que nos perdone nuestras faltas y nuestras negligencias y que nos acreciente nuestro conocimiento, y los invito a que me acompañen en otro programa próximo de nuestro ciclo de conferencias y de programas Aqida, en el que tratamos los textos del Corán y de la Sunna sobre nuestra creencia, nuestra teología. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.